y por fin la encontramos. Ya. La última clase hemos tratado acerca del feudalismo. Se les ha enviado, ya. Hemos hecho el giro copernicano, Nicolás Copérnico, el método y sobre todo el empirismo. Ya. Ahora vamos a tratar acerca de la ilustración y la filosofía contemporánea. Dentro de ellos vamos a encontrar a varios autores. Entonces, a ver chicos, vamos a pasar a compartir la pantalla. A ver. Desactivo. Listo chicos, ¿pueden visualizar la pantalla por favor? Sí, profe. Chicos. Profesor, sí se observa. Sí, profesor. Muy bien. Vamos a abrir un momentito, por favor, chicos. Que tengo una caja ahí que tengo que estar cargando, el cual me sirve para pintar. Ya está. Muy bien, chicos. Hoy día vamos a tratar acerca de... A ver. Muy bien. Acerca de la fenomenología, el idealismo, luego el materialismo, la semana 6, ilustración y filosofía contemporánea. Bien, chicos, entonces, primero nos vamos a situar en el contexto. Ya se ha pasado de la Edad Media a los primeros pensamientos del humanismo. El hombre, las personas de aquel entonces decidieron tomar el poder de sus vidas, podemos decir así, liberarse. ¿Pero liberarse de qué? De, algunos dicen del yugo del esclavismo o del feudalismo, al cual cada persona pues tenía que vivir en función de una persona divina, pero ahora las personas ya no quieren vivir en función de una persona divina, sino en función de sí mismos, tomar sus decisiones propias y muchas de ellas ponerlas en práctica. Y además de ponerlas en práctica, si sale mal, pues cambiarlas unas por otras, y así a lo largo de toda la vida. Entonces, se da un proceso de ilustración. La ilustración también se le conoce como el siglo de las luces. Vamos a poner acá. A ver, un momento. Listo. Ya chicos, entonces tenemos allí el siglo de las luces o también iluminismo. ¿Ya? A ver, siglo de las luces. A ver, no me funcionan las plumas otra vez. A ver. Ya que a las chicas les gusta el color verdecito.
Ya, chicos, entonces vamos. No, luces o iluminismo. Por lo tanto, ¿por qué siglo de las luces? Porque describen un conjunto de tendencias del pensamiento y la literatura que se desarrollaron en Europa. Empezaron a darle importancia a todos los aspectos culturales, los que surgieron en Europa. Y cuando empiezan a surgir estos tipos de pensamiento, tendencias del pensamiento y la literatura que se desarrollaron en América y en Europa. El periodo de la Ilustración o siglo de las luces, pues tiene su inicio aproximadamente en los años de la Ilustración francesa, con la edición del diccionario, la enciclopedia. Entonces estamos hablando aproximadamente del siglo XVI hasta el siglo XVII, ya del siglo XVI, o perdón, del siglo XVII hasta el siglo XVIII, aproximadamente desde 1600 hasta 1780, en el cual pues pasa un sinfín de episodios y aparecen diferentes autores con diferentes tipos de pensar, para lo cual se da ahí, dice, época durante el siglo XVIII en adelante, como un intento de iluminar a toda la humanidad mediante el pensamiento y las ideas. Cuando habla de iluminar, quiere decir empapar a todos los jóvenes, a toda la sociedad, a todas las personas que anteriormente no sabían leer ni escribir, a poder informarles de conocimiento. ¿Qué es una cosa? ¿Qué es vivir? ¿Qué es el saber vivir? Entre otros aspectos acerca de la ilustración, ilustrar, de ahí viene ilustrar, iluminar, ¿ya? Empieza, por ejemplo, un pensamiento, a la vez surge un pensamiento del romanticismo y el racionalismo crítico. Nos hablaron en los filósofos anteriores acerca del racionalismo y del empirismo, pero va a aparecer acá un autor muy importante, va a ser Immanuel Kant, y Kant nos va a hablar acerca del racionalismo crítico y del empirismo crítico, pero más que nada se va a tratar en la crítica de la razón pura, una de sus obras, ¿ya? Crítica de la razón pura y crítica de la razón práctica. Entonces hablamos acá de dos aspectos, razón pura y razón práctica, y cuando hablamos de estos dos conceptos, vamos a ir a la siguiente mención. Va a criticar las formas de conocimiento que uno va conociendo. ¿Cómo se va conociendo? ¿Ya? A ver, vamos a poner acá, un momento. ¿Ya? Ahí tenemos a Immanuel Kant, por ejemplo. Cuando surge, ya nace en 1724 en Königsberg, una ciudad Alemania, ahora pertenece a Prusia, y es un científico de la ilustración. Fue el primero y más representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Cuando hablamos de idealismo alemán, vamos a hablar de Hegel, ¿ya? Y dentro de ellos vamos a averiguar cómo piensa. Por lo tanto, vamos a ir desarrollando. En esencia, nos vamos a ir surgiendo al tema de cómo se va abordando este aspecto, ¿ya? Dice, surge como un intento de iluminar a toda la humanidad mediante pensamientos y las ideas, más allá de tutelas religiosas políticas que impiden al hombre ser más consciente y libre. En este aspecto, cuando dice iluminar, acá dice, hay una idea clara que dice, trata de iluminar. Y dentro de esta iluminación, muchas veces estas personas han sido confundidas o hasta ahora nos confunden, en el sentido de que piensan adaptar la verdad o el término de conocimiento al mero subjetivismo de alguna persona o de un determinado autor, según su modo de pensar, según su modo de ser, según su modo de vivencia de aquel cotidiano. Tenemos dentro de la filosofía autores resentidos
a lo largo de la vida porque la misma situación se les ha plasmado y dentro de ello pues niegan su libertad. Ya niegan que el hombre no tiene libertad o afirman que el hombre no tiene libertad. Otros afirman que el destino del hombre ya está predeterminado. Otros afirman que el hombre no tiene conciencia, sino vive como los animales, como un simple instinto. Dentro de esto, la ilustración se apoya en un imperante de aquel momento, la filosofía de Thomas Hobbes. El hombre es lobo para el hombre. Eso significa Thomas Hobbes. ¿Qué significa el hombre es lobo para el hombre? Lo que hoy en día nosotros palpamos. La envidia, el egoísmo. ¿Ya? Yo solo prefiero mi bienestar común a costa del bienestar. Yo solo deseo mi bienestar personal a costa del bienestar común. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, vamos a ver acá. Yo no sé, esto no debe aparecer aquí. ¿Ya? A ver, Julio César, ¿dices algo? A ver, acá me han dicho la esposa, el esposo, etcétera. Si alguno desea verme, acá disculpen que les diga, pero no me he peinado hoy día. Ya, entonces, Tomás Hobbes, Homo homini lupus est, el hombre es lobo para el hombre. Luke y el escepticismo de Pierre Bayle, los descubrimientos científicos y el espíritu del relativismo cultural fomentado en aquel momento por la exploración del mundo. Además estaban dando grandes descubrimientos y además de los descubrimientos, avances científicos como el estudio de la teoría de la evolución del hombre y otros estudios más. Y cuando hablamos de relativismo cultural es lo que hoy en día nos planteamos nosotros acerca de la adecuación del hombre a una determinada situación. Y cuando hablamos de esa adecuación a esa situación, es seguir a los demás en su forma de ser, en su forma de actuar, en su forma de pensar. Más en concreto, yo pienso como los demás creen o quiero que piensen y además seguir lo que los demás piensan. Entonces, la fe o el criterio de pensar de uno mismo, pues ya decae. Dentro de ello está la fe en el poder de la razón humana, instrumento unificador de saber bajo un modelo matemático. Lo que se intenta con todo este conocimiento es cuantificar todo tipo de pensamiento. Ya allí va, por ejemplo, lo que les decía a ustedes, cuantificar las emociones, los sentimientos, los resentimientos, la ira, la vivencia. La vivencia, por ejemplo, en la misma cotidianidad, tu forma de pensar. ¿Cuánto piensas? Sería la pregunta en este momento. Fe en la razón. Creer que solo la razón humana puede solucionar todos los problemas, cuando hoy día sabemos que muchas veces nuestra razón llega a confundirse, a equivocarse. Y si nos equivocamos no es porque no sabemos, sino necesitamos tomar mejores decisiones, pero en función a la verdad, en función a una realidad determinada, no negando nuestra personalidad. Progreso ilimitado de la humanidad. Ese es un grave error también que se suele cometer hasta ahora. Piensa que el hombre va a desarrollarse ilimitadamente. Sí, pero estamos dándonos cuenta que el hombre al desarrollarse está cayéndose nuevamente en esta frase. El hombre es lobo para el hombre. Solo queremos pensar en nuestro bienestar personal y no en el bienestar común, a costa de todo. ¿Por qué surgen hoy día enfermedades, guerras, hambrunas? Dicen que el mundo está en un avance continuo de ciencia y tecnología, que el hombre ha llegado al espacio, ha conquistado o ha enviado robots a Marte, a la Luna, etcétera. Pero, ¿por qué siguen reinando en el mundo la miseria, la pobreza, el hambre, las guerras, etcétera? Y no podemos solucionar. Uso razonable de la razón en criterios personales e intereses personales. De modo personal, pues tú y yo estamos sumidos en ese aspecto. Pues, el famoso yo quiero. Y si yo quiero, pues, ¿qué es lo que deseo hacer? A ver, yo quiero. Entonces, a ver, ¿por qué no me deja escribir? Vamos. Ya, entonces, el famoso
Yo pienso, yo deseo, yo quiero. Ya, no me gustan escribir, no me dejan escribir, pero quiero un lápiz. Ya, el famoso yo deseo. Yo deseo, ya, yo quiero. Si queremos esta situación, ahí estamos basados, todos, absolutamente. ¿Qué quieres, por ejemplo, en este momento? Estudiar. ¿Para qué? Para un objetivo. Yo quiero. Ninguno de nosotros puede decir y pensar e ir un poco más allá. Yo deseo que mi compañero o mi compañera pueda estudiar, ocupar una vacante allá en la universidad. ¿Ya? A ver. Ya. Ahora, qué raro, esto no quiere correr esto. Tengo que borrarlo. Ya. Ahora el deísmo. Cuando hablamos de deísmo nos referimos a Dios. Se basa en una concepción de una religión natural reconociendo la existencia de un ser supremo. No se niega la existencia de un ser supremo, pero a diferencia de lo que se predijo o se nos ha enseñado en la Edad Media, ¿ya? En la Edad Media nos enseñaron pues que existe una persona y esa persona suprema se ha mandado a revelar, nos han dicho su nombre, ¿ya? Dentro de su nombre está que es Jesús y a la vez tiene a su Padre y a la vez tiene a un espíritu, pero acá ya se va a un Dios supremo, intentan relevar el nombre de Dios y aceptar solamente como dice de modo teórico. Sí sabemos que existe un Dios, pero solamente eh, como un parámetro superficial, no como un parámetro íntimo, como lo hacían en la Edad Media todos los religiosos, sacerdotes religiosas, obispos, religiosas y laicos consagrados. El ideal educativo era el carácter pedagógico opuesto a la nesciencia, que es la causante de la mayoría de los males del ser humano. Desde antiguo se ha predominado este tipo de conocimientos. ¿Y cuál ha sido esta patología? La nesciencia. El término ignorante no existe, sino el término nesciente. Ignorante es aquel que no sabe nada y solo no sabe nada el cadáver, alguien que no tiene vida. Pero en el caso de las personas, hay personas que no saben leer ni escribir, pero sí tienen un cierto conocimiento acerca de cómo vivir. Entonces era sacar el ideal educativo ya en las primeras universidades fundadas y afirmaban que una persona si no se educa, pues es el mayor mal del ser humano. Y hasta ahora yo mantengo esa posición. Una persona que no llega a educarse adecuadamente, pues en vez de transformar la realidad, sí lo va a llegar a transformar, pero para destrucción, para su propio daño, como muchos lo estamos haciendo. En este contexto tenemos el desarrollo de la Ilustración francesa, inglesa y alemana respectivamente, entre las iniciales cuyos representantes principales son Diderot, ¿ya? Y cuando hablamos de Diderot, pues Diderot dijo una frase, el siglo XVIII es el siglo del pensar, es el siglo del decir, es el siglo de la razón. Y cuando hablamos de Diderot, hablamos pues de la enciclopedia. Denis Diderot criticó el racionalismo dogmático y la convicción de la omnipotencia de la razón. Cuando él criticó, dice, pues no todo es razón, sino también hay cosas que nosotros hemos de saber, las cuales trascienden el mero racionalismo. El racionalismo había caído en esto. Nosotros tenemos ideas innatas a las cuales pues, nosotros podemos sobresalir de aquel intento. Entonces, Denis Diderot pues empieza una filosofía, una ilustración francesa. Y dentro de esta ilustración francesa, jóvenes, pues ingresan, los problemas fundamentales tienen su punto de referencia en una ilustración inglesa,
ya se antecede en esa. El mayor órgano de difusión de las ideas ilustradas fue la enciclopedia. Y si nosotros hablamos de enciclopedia, vamos a referirnos a ver, Obvio que mi mamá. a este texto, la enciclopedia. A ver. A ver, chicas, algunos están peleándose. Por ti, profe. Ya, ¿listo? A ver. Ya. La enciclopedia de Diderot. Acá tenemos, vamos a ver algunos conceptos y nos va a decir, pues se le conoce coloquialmente como la enciclopedia de Diderot y de Allenberg. Son dos autores que han escrito este tiempo en este contexto, ¿ya? Y, por ejemplo, tenemos acá, ¿ya? Una breve imagen de en qué consiste la enciclopedia. Apareció con este nombre inicial, ¿ya? Vamos a ponerlo acá, ¿ya? A ver. Y significa, por ejemplo, acá dice la enciclopedia, diccionario de razón o diccionario razonable de las ciencias. Aparece con esta portada en la mayoría y esta es la forma. Está escrito en latino y eso es su presentación, ¿ya? Entonces dice, ¿ya? Ahí tenemos, a ver, dice, enciclopedia, diccionario, dice enciclopedia, diccionario de la razón, de las ciencias, del arte y de las matemáticas o de diferentes materias, ¿ya? Entonces, ¿cuándo surge esta enciclopedia? La enciclopedia surge pues entre los años 1751 y 1772 en Francia, bajo la dirección de Denis Diderot y de Jean Liron d'Alembert, conocido también coloquialmente como la Enciclopedia de Diderot, fecha de publicación 1571. Entonces, acá hablamos, por ejemplo, la razón, acá, la enciclopedia, ¿ya? 1571. Y cuando hablamos de esto, en esta publicación, es como un diccionario en el cual se esclarecen diferentes modos de saber, diferentes modos de conocimiento, diferentes modos del tipo de pensar de las personas de aquel momento, en el cual pues, se estaba pasando. Ya hay una revolución de todos los conocimientos. Recordemos que a este factor ayudaron muchísimo la invención de la imprenta, el cual hizo mucho más fácil tener este tipo de textos y divulgarlos frente a lo que se hacía en la Edad Media, puesto que en la Edad Media pues no contábamos con impresora o con, a ver, no contábamos con la imprenta, puesto que los monjes copistas eran los encargados de copiar. Por eso algunos dicen y critican al feudalismo, tal vez entre uno de esos autores fue alguno se le pasó y transcribió mal las Sagradas Escrituras, puesto que hoy día se tienen diferentes interpretaciones de la Biblia, diferentes sectas, más de 8,000 sectas en el mundo derivados del catolicismo. Ahora, cuando hablamos de la ilustración inglesa, se puede considerar en Inglaterra a causa del movimiento ilustrado a partir de 1668. Dentro de esto, en la ilustración inglesa se da un clima de tolerancia religiosa y política, el auge de la razón y de la experimentación, el parlamentarismo y la división de poderes, ¿ya? Y dentro de la enciclopedia se plasman esto. Primero se da la revolución inglesa y en la enciclopedia, por ejemplo, se plasma también la división de poderes. ¿Y quién lo va a hacer eso? Por ejemplo, dentro de ello tenemos pues a Montesquieu, ¿ya? Montesquieu, quien nos habla en su obra El espíritu de las leyes sobre la separación de los poderes. Y cuando habla de estos, a ver, vamos a aumentar acá algunos datos, ¿ya? Tenemos, a ver,
diferentes tipos de pensamiento. Dentro de ellos tenemos pues la autonomía, ¿ya? Lo que se va a buscar acá. A ver, vamos a buscar aquí. Ya vamos a ver, existen diferentes tipos de pensamiento, ¿ya? Diferentes tipos de pensamiento. Dentro de estos diferentes tipos de pensamiento tenemos, primero, tenemos el pensamiento de la autonomía. ¿En qué consiste este tipo de pensamiento? La autonomía consiste, pues, en la ilustración amplió la autonomía e independencia del pensamiento racional. Independencia del pensamiento racional. ¿Ya? Yo puedo pensar de modo libre, pues, sobre cualquier asunto que yo deseo saber. Luego viene el cientifismo, ¿ya? Una cosa distinta es hacer ciencia y otra cosa distinta es hacer cientifismo. Acá nos clasifica, pues, descubrimientos de la naturaleza. Pero el error fue de estos autores que ya lo han descubierto todo, afirmar, esto es lo que he descubierto y se queda. Dentro de ello tenemos a Isaac Newton, que sirvió para averiguar sobre la naturaleza del orden cósmico. Nosotros en este momento, en el siglo XXI, seguimos descubriendo muchas cosas y hay muchísimas cosas por descubrir. Tal vez yo diría, estamos en una parte de casi nada del conocimiento, porque el todo no sabemos hasta dónde abarca, por ejemplo, el sistema planetario solar, nosotros mismos, cuáles son nuestras formas de reaccionar frente a una determinada circunstancia, etcétera. O los varones dicen conocer bien a las mujeres o viceversa, pero cuando están de enamorados, pues hablan bonito, ¿no? Todo es sonrisa, color de rosa, excelente, pero una vez casados ya no hablan de te voy a hacer ver las estrellas, vamos a pasear, sino ya empiezan a hablar acerca de cuánto cuesta el balón con gas, cuánto vino por el consumo de electricidad, hay que comprar el detergente, hay que comprar los pañales, falta para la cocina, etcétera, etcétera. Y a causa de eso, pues vienen los diferentes problemas que hoy día nosotros lo podemos palpar. Problemas de promiscuidad sexual, problemas de drogadicción, alcoholismo, pornografía, prostitución, etcétera. Familias disfuncionales, familias separadas, familias papá con otra mujer, con otro hijo, mamá igualito, y así, venganza con los hijos. Luego viene otro sistema, el anticlericalismo. ¿Ya? El anticlericalismo. ¿Ya? En el anticlericalismo se va a tratar de, ¿ya?, crítica a la religión católica. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque se afirma y se dice, la religión católica nos ha tenido en la oscuridad durante 1000 años. Uno de sus afirmadores es Carlos Marx, por ejemplo, quien afirma que la religión es el opio del pueblo. Critica a la religión católica. ¿Por qué? La religión católica no nos ha dejado pensar, no nos ha dejado razonar. Nos ha dicho que Dios existe y que hay que actuar a merced de ello. Y el quien no quiere aceptar esa realidad, pues lo único que tiene que hacer es ya considerado pecador. Y a mí me da mucha pena que muchas personas hasta hoy día sigan afirmando este tipo de conocimiento, porque si estudiasen a fondo lo que es la doctrina la doctrina social de la Iglesia Católica, pues tiene muchísima riqueza, y uno de los factores, por ejemplo, es ensalzar a la mujer, ensalzar o defender los derechos de la persona, no alterar la historia, ¿ya? Aunque hubo, sí, algunas personas que se aprovecharon de este cargo en la Edad Media porque se vendían a base para construir grandes iglesias, dos, para financiar las cruzadas, y estas personas son los que hicieron quedar mal a la iglesia, pero por una persona, todos hoy en día queremos justificar a todas las personas, ¿ya? Entonces dice, por ejemplo, nos dice, el Dios personal del cristianismo es sustituido. ¿Por quién? Por un Dios de carácter panteísta. ¿Y qué quiere decir panteísmo? Pues a todo le voy a asumir el nivel de Dios. El amor es Dios, el odio es un Dios, etc. Se vuelve a una mitología griega antigua, atribuir
dioses a los fenómenos naturales, pero además de los fenómenos naturales, en este caso, a los fenómenos emocionales. Por ejemplo, el amor. El amor es bonito para todos. Qué delicioso es el amor. El amor, el amor, el amor. Quisiéramos que nos dure el amor, pero el amor dura siempre y cuando una persona, el amor, en conclusión, supone sacrificio, ¿ya? Supone sacrificio. El sembrar una rosa todos los días, regarla, quitarle la maleza, eso es el amor. Pero para con una persona, de una persona para otra persona, de un esposo a su esposa, de una mamá para con sus hijos, de un papá para con sus hijos, de los hijos para con sus padres, para con sus hermanos, en la sociedad, de ti para con el profesor, del profesor para con su estudiante, entre estudiantes, entre ustedes, para crear, no para crear, sino para vivir en una sociedad adecuada, en una sociedad pues en el cual todos estemos satisfechos. Otro viene el liberalismo. Dentro del liberalismo, ya, viene la siguiente característica. Ya, predominio de la ciencia política, ¿ya? Entonces, se empieza a incrustarse en el carácter político. Y si hablamos del carácter político, pues es en asuntos del Estado. Y dentro de esto del Estado está el humanismo. ¿Y qué nos habla el humanismo? Nos va a decir lo siguiente, pues el estudio del hombre progresó en todas sus direcciones, ¿ya? Entonces, el hombre como centro de decisiones. Y si tomamos decisiones, pues debemos de aprender a tomar buenas decisiones, las cuales para muchos de nosotros nos es difícil, no imposible, sino difícil. Otro, el afán del progresismo, ¿ya? ¿Qué significa progresismo? Progresismo significa, pues, el pensamiento, la idea del desarrollo de la ciencia y aplicación de ella, ¿ya? La ciencia es buena y su aplicación también, pero hoy en día nosotros, las personas, tú y yo, nos hemos vuelto tecnócratas. ¿Qué significa tecnócratas? Ser dependientes de la tecnología. Estoy con mi celular todo el día pegado las 24 horas, sabiendo que me hace daño, no me hace daño, pendiente de eso. No habrá algún momento, algún rato del día en que yo esté despegado de aquello. Y si estoy despegado, pues vuelvo como ansioso por ello. ¿Para, ¿para qué? Para ver quién se ha comunicado conmigo, quién me ha hecho conmigo. Y en especial en los niños, pues los juegos, todo esto. El Internet. El Internet es bueno, el celular es bueno, pero lo que se hace hoy día es abuso de la tecnología por parte de los niños, personas mayores, personas jóvenes como ustedes, ¿ya? Están metidos ahí en el tema de la pornografía, de las cosas que yo veo en la realidad. Tal vez tú no estés, pero jóvenes en la drogadicción, jóvenes que van allí, que tremendos jóvenes jugando, ludópatas, etcétera. Después del progresismo también viene otra característica, que es el optimismo. Y cuando hablamos del optimismo, nos estamos relacionando a qué? Pues nociones, el optimismo. El siglo de las luces fue un siglo eminentemente optimista, ¿ya? Cuando digo optimista, pues los filósofos aspiran, ¿ya? Al predominio del saber. Y cuando hablo del predominio del saber, quieren abarcar muchos campos, matemática, historia, geografía, muchos aspectos, ¿ya? Y los intelectuales se dotaron de una enorme confianza en sí mismos. Piensan que lo que ellos afirmaron es verdadero, así como Galileo en un determinado momento. El Sol es el centro del universo, ¿ya? Y finalmente viene pues el deísmo, lo que hemos visto, como una opinión colaborativa con la finalidad de construir una interpretación natural. Esto es interesante. Deísmo. ¿En qué se pasa esto? Interpretación natural, ¿pero de quién? Interpretación natural de la religión, ¿ya? De la religión. Listo. Entonces decimos, Dios existe, sí, pero un Dios a mi modo, a mi manera. En pocas palabras, yo quiero que mi Dios sea tolerante conmigo. Entonces yo hago que Dios sea tolerante conmigo. Por lo tanto, en este contexto ya vemos, tenemos, por ejemplo, a Denis Diderot, que escribió con D. Alembert
la enciclopedia. Isaac Newton, científico de la época, perfeccionó el método experimental de Galileo. Cuando habla del método experimental es al avance de la ciencia que se va dando en ese momento, ¿ya? Experimentar, muchas cosas se experimentan, pero hoy en día, si ustedes jóvenes se ponen a estudiar, por ejemplo, el tema de la bioética, es catastrófico lo que hacen los científicos con las personas humanas. Una persona es persona desde el momento de la fecundación, pero por ejemplo, de cada 1000 óvulos fecundados in vitro, llegan a sobrevivir 900, entre 90, solo un 10%, el 90. De esos 90 se llegan a implantar entre 40 o 30, y de esas implantaciones solo fecundan 3 a 4. Y los demás se guardan para un próximo un próximo experimento a temperaturas así como se guarda ahora el virus o las vacunas, a menos 70 grados, menos 80 grados. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que se desee. Eso hacen con una persona. Imagínate, a ti te guardan para hacer ese tipo de ¿Recadito? experimento. ¿Ya? A ver, hija, ¿qué dices? Pero fue que les compró. Sí, a ver, niñas. Apaguen su micrófono. A ver, chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profesor. Y Sí, las chicas me dicen Continúa, profesor. que está fallando el profesor, me dicen. ¿Ya? Entonces, en esto hablamos, por ejemplo, de Gottlob Ephraim Lessing. Aspiró a la formación de un ideal ético, dejarse de lado todo sentido utilitarista y priorizar la virtud. Este autor, por ejemplo, pretende retornar a la virtud, un tipo de conocimiento en el cual nosotros seguimos lo que nos dijo Sócrates: haz el bien y evita el mal. Hablando en el modo filosófico, y en el modo teológico, pues los mandamientos que nos dio este personaje que vivió hace 2000 años, ¿ya? Haz el bien y ama a tu prójimo. Se da la vigorosidad del pensamiento kantiano. El pensamiento Kant viene de Immanuel Kant. Vamos a ver acá. Immanuel Kant, ¿ya? ¿Quién fue Immanuel Kant? Immanuel Kant fue un pensador alemán, ya que nació en la actual Prusia, antes perteneciente o anexado al territorio al territorio alemán, y se habla de la ilustración alemana, ¿ya? Y dentro de ellos, pues, Immanuel Kant nos va a hablar de la crítica de la razón pura, y si se le estudia como el idealismo trascendental de Kant, donde nos va a poner tres posturas. Primero, la razón es todopoderosa, le da valor al pensamiento de Descartes, ¿ya? A ver, aquí, la razón es todopoderosa. Nosotros podemos hacer con esto razonar muchas cosas, pero hemos de tener cuidado. El empirismo, la razón tiene como límite la experiencia. Acepta la razón y la experiencia. Y a la vez el irracionalismo. El irracionalismo se va a eso. Los sentidos, el empirismo es un conocimiento que viene por la experiencia, pero experiencia con sentidos es distinto. El irracionalismo se conoce por los sentidos, por el mero hecho de que nosotros solo vemos, ¿ya? Immanuel Kant. Los años de vivencia de Immanuel Kant oscilan entre, a ver, un momento, por favor. Entre los años Kant. ¿Ya? 1724 y 1804. ¿Ya? 1724 y 1804. Ya, en este periodo, este lapso de vida fue su vivencia de Immanuel Kant. Y una de sus obras principales, pues, es La crítica de la razón pura. Pregunta de examen de admisión. La crítica de la razón pura. Listo. Y también se le conoce con el nombre de el idealismo trascendental. O explicó este tema, el idealismo trascendental, donde nos habla, ¿ya?,
acerca de la realidad, acerca del racionalismo, del empirismo y el irracionalismo. Concluyendo, nos dice que nosotros, las personas, la razón, la experiencia se complementan, pero el fiarse solo de los sentidos es prácticamente irracional, un pensamiento irracional. Si yo veo un color y digo que ese color es negro, puede ser que me haya puesto unos lentes negros y los haya visto. Entonces, para eso interviene la razón. Y decirte, ¿sabes qué, señorita? Estás usando unos lentes y te tienes que sacar para ver la realidad. O muchos de ustedes, ¿no? A mí me pasó que cuando fui a la playa un día me metí al mar y me advirtieron, pues tienes que echarte una crema para que al final no salgas quemado. Y no obedecí, pero cayó eso y luego las consecuencias fue por la tarde. Había que echarse un bloqueador, no para el sol, sino para que cuando te metas al mar no te queme la salitre. El idealismo alemán surgió a finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, y dentro de ello tenemos a Hegel, uno de los grandes autores que desarrolló el problema de la dialéctica hegeliana. Y cuando hablamos de esta dialéctica hegeliana, estamos hablando sobre la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿ya? La filosofía debe justificarse a sí mismo, es decir, la filosofía debe explicarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque es de suma necesidad. No puede aportar o recurrir a otra ciencia. Total confianza en la capacidad de la razón para descubrir la clave de los procesos naturales, sociales, históricos y culturales. Entonces, nos habla acerca de la tesis, la antítesis y la síntesis. ¿Qué era la tesis? Para Hegel, la tesis es el problema que se da en la realidad, ¿ya? Y cuando surge este problema de la realidad, es una afirmación que nosotros hacemos en una determinada realidad. Por ejemplo, vamos a ver. Ya, ahí está. Ya tengo un problema. Acá, tesis. El tesis es el problema que nosotros identificamos en esta realidad. Excelente. Yo tengo un problema, tú tienes un problema, existen problemas filosóficos, económicos, políticos, sociales. Diferentes tipos de problema. Y si existen estos diferentes tipos de problema, hay que buscarle una antítesis, o sea, una negación del problema. Negación del problema. ¿Ya? Eso es como lo que afirmaba Descartes. ¿Ya? Primero afirmo y luego le busco su parte opuesta, ¿ya? Y la síntesis es la solución, ¿ya? Entonces yo tengo que negar este problema, es decir, existe un problema, el profesor Didi, por ejemplo, tiene un déficit léxico y la negación del problema es no, no tiene un déficit léxico y la solución, ¿tiene o no tiene? ¿Y cómo llegamos a esta conjetura? Pues bajo un parámetro de dialéctica. Y cuando decimos dialéctica, la dialéctica, nos estamos formando pues a diálogo, no un monólogo, sino si hablamos de diálogo, pues tú y yo estamos en esa capacidad, en esa circunstancia. Y bajo la consensuación de todos ustedes, podemos llegar a si esto es verdadero o falso. Pero esta tesis y esta antítesis y esta síntesis se da en el proceso histórico. Después vamos a hablar del hegeliano de Friedrich Hegel o Federico Nietzsche posteriormente y Carlos Marx. ¿Quiénes van a decir? Todo esto se da en el proceso de la historia. Siempre ha habido un problema y muchas veces gracias a un problema las personas han salido adelante. Y necesariamente hay que esperar a un problema para salir adelante. La respuesta es, respecto a este tema, pues no necesariamente hay que esperar a un problema, pero algunas posturas o algunas personas creen, en el caso mío o en el caso de ustedes, cuando alguien les exige, pues recién empiezan a desenvolverse. Caso contrario, pues no se logra hacer. Y aparece la negación del problema y en la solución. Y muchas veces esta síntesis se va a volver a convertirse en una tesis. Y si se vuelve a convertir en una tesis, habrá otra antítesis y otra síntesis y así sucesivamente. Se irá a un círculo vicioso. ¿Ya? Y dentro de este círculo vicioso, pues surge
Por ejemplo, ya tenemos, a ver, estamos tratando el idealismo, ¿ya? Ahora, surge el materialismo. El materialismo filosófico del siglo XIX se desarrolla como una crítica radical al idealismo y al materialismo mecanicista. Cuando hablamos de idealismo, no estamos tratando a lo que hoy entendemos nosotros. ¿Eres materialista o idealista? No soy materialista no idealista, sino idealismo viene del término idea, que solamente tú estás en función de idea. Idea es distinto de razón. Tú, señorita o jovencito, vives en función de tu razón, pero a algunos la razón no les quepa y llegan a alterar la razón. Esa sí es idea. Una idea, por ejemplo, una ilusión falsa, ¿ya? O decir, a ver, ¿por qué un jovencito llora después del examen de admisión cuando debería reconocer que no logró copar una vacante porque no le dedicó el suficiente tiempo? ¿Cuántos de ustedes en este momento no estarán prestando atención a esta clase? ¿Ya? Y me dicen, profesor, ¿por qué Tratando de filosofía? entenderlo, profesor. ¿Qué dices, hija? Trato de entender. Ya, listo. Y si no entiendes, nunca traten de entender. Entiendan, jóvenes. Y si no entienden, pregunten. Para eso estamos. ¿Ya? Un idealismo y materialismo mecanicista. El idealismo y el materialismo mecanicista es arrastrar tipos de pensamiento erróneo de mis antepasados. Por ejemplo, mi papá dijo esto, mi mamá dice esto, Carlos Márquez dijo esto, etcétera, sino averiguar yo por mi cuenta en el tiempo actual con la información que tengo a mi alcance, por si acaso tenemos información suficiente, y a partir de esa investigación poder dar nuestro punto de vista y poder dilucidar nuestro conocimiento en el medio social en el cual nos desarrollamos. Una información para nuestra forma de vivir, una información para nuestro modo de pensar, modo de sentir, modo de plasmarnos en la realidad, modo de desarrollarnos y todo esto sin fin, porque al fin y al cabo la filosofía es eso, saber vivir en la sociedad a través de una superación dialéctica de ambos. Esta superación dialéctica nos lleva al progreso, no al progresismo. El progreso es buscar el bienestar común de todas las personas y el tuyo en medio de la sociedad, pero sin vulnerar la libertad de otras personas. El progresismo es beneficiarnos nosotros a través, a costa de las demás personas. Como hoy día el sistema pasa, ¿no? Pues el dólar subió, ¿quiénes se No te perjudican? escucho, profesor. Etcétera. Profesor, Lo no se escucho- le escucha bien, Lo está escuchamos bajo. bajo. No se te escucha. Acérquese más al Está micrófono. hablando de lejos, profesor. Profesor. Sí, le Profesor, escucho. no se le escucha. Ya. Ahora, Cállense. ahora, ¿cómo me copian? ¿Me copian bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora, dentro de esto tenemos a dos autores que hablan, uno del materialismo dialéctico y el materialismo histórico. El materialismo dialéctico está fundamentado por Federico Engels y el materialismo histórico por Carlos Marx. Estos métodos se constituyen en un método revolucionario que parte de la dialéctica hegeliana y que expresa. ¿Cuál es la dialéctica hegeliana? ¿Alguien me puede responder, por favor? Ya hemos hablado hace un momentito. ¿Cuál es la dialéctica hegeliana? ¿Ya? Y que se expresa en la naturaleza, en la realidad como proceso. La dialéctica hegeliana es esto, jóvenes, tesis, antítesis y síntesis a lo largo de la historia. Aparece un problema, tengo que solucionarlo, pero para ello tengo que negarlo y dentro de una discusión llego a una conclusión. Pero esta conclusión, por ejemplo, la tesis para Galileo era que la Tierra era, la Tierra no era el centro del universo. Y la antítesis era, por ejemplo, que la Tierra sí era el centro del universo, pero al final llegó a una síntesis, decir que el Sol es el centro del universo. Pero luego vino otro autor y puso en conjetura este tipo de pensamiento. El Sol no puede ser el centro del universo, entonces ya se volvió en tesis. La antítesis, el Sol sí puede ser el centro del universo. Luego la síntesis, una conclusión a la que se llegó es, el universo, el sistema planetario, los planetas giran alrededor del Sol, tienen su propio movimiento de rotación, su propio movimiento de traslación. El Sol también tiene su movimiento de rotación y traslación, pero el Sol en función a qué gira, en función a la Vía Láctea, muchos sistemas planetarios solares. Y así,
hay muchos conocimientos. Ahora se conocen diferentes sistemas planetarios solares. Y la pregunta sería, ¿el universo es infinito? Acá diría, no es infinito. En el antítesis sí es infinito. La conclusión, pues estaríamos en esa investigación, pues todavía no hemos llegado a una conclusión, una definición. ¿Será finito o infinito? Y si digo finito, tengo que saber argumentar por qué. Y si digo lo contrario, también saber argumentar por qué. A eso vamos, esa es la dialéctica hegeliana. Y Carlos Marx se suma a eso, pues afirmando que la realidad o la esencia de todas las personas a lo largo del desarrollo fue, ¿qué cosa? El desarrollo, la transformación de la materia por parte del hombre. Carlos Marx afirmó que nosotros a lo largo de la historia, hasta su contexto de Carlos Marx, que el hombre solo había estudiado ideas, pensamientos, que dijo Sócrates, que dijo Platón, que dijo Aristóteles, que dijeron todos los filósofos anteriores a él. Y toma como base la dialéctica hegeliana y empieza a plantear la idea de progreso, pero una idea mal entendida, entendida como el reparto equitativo de bienes para todas las personas. Se fundamentó pues en la existencia de riquezas y además existencia de riquezas y la producción de las mismas. ¿Quién las produce? ¿Quién las consume? ¿Quién las produce y para quién las produce? Por lo tanto, dije, la prueba de que la filosofía no es religión puesta en ideas y desarrollada discursivamente. Esto dijo Marx, la prueba de que la filosofía no es religión puesta en ideas. Piensa que la religión es meramente solo ideas. Y esto es lo que van a afirmar muchos autores y hasta hoy día se sigue afirmando. Señorita, jovencito, la religión es idea. Una idea es una invención de mi intelecto al cual yo puedo construirlo en un determinado momento y destruirlo en otro momento. Y desarrollada discursivamente. Es decir, se han puesto de acuerdo muchos pensadores, muchas sociedades de acuerdo y quieren vivirla. Y yo aporto esto. Tengamos en cuenta que la religión no es idea, sino criterio de vida para toda persona, entendible por la razón espontánea y la razón científica. Eso es lo que trató de hacerse en la Edad Media y hoy día se sigue tratando de luchar frente a eso. La idea no, lo que nos dice en la Biblia y lo que nos dicen las personas con amplia experiencia, no es que la religión sea una idea, sino es un criterio de vida. ¿Y un criterio de vida para qué? Para hacer el bien. Carlos Marx también afirmó, la fundación del verdadero materialismo y de la ciencia real se produce en la interrelación diaria en la sociedad y no como afirma Carlos Marx, en la masa. Para Carlos Marx aparece el individuo, la masa, y la masa no tiene identidad. Nosotros hablamos de una masa de cualquiera. Yo estoy viendo en este momento 156 estudiantes, entonces yo trato con ustedes, no como personas, sino como objeto. ¿Cuántos estudiantes? Estoy tratando con los estudiantes de la CEPRE, pero si yo trato de conversar con ustedes, diría, estoy enseñándole a Melissa Huarcaya Paucar, a Camila Mendoza Quinte, también estoy enseñándole a ver, todas son señoritas, no hay varones aquí. ¿Ya? Parece que no, profesor. Evelyn Por ahí Vanessa debe haber uno. Huarcaya. Y hay profe No que sé, hay. creo que por ¿Qué ahí. pasó, profe? ¿Qué pasó? ¿Qué quizás pasó? Eres Ya, el pasó? único, profe. a ver, ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Alexandra Raimundo, Jessica. Acá, por ejemplo, hay uno, Jaime Esto, Espinosa Guamán, Jesús Abel Quispe, ¿ya? Y Parece, profe, varón. parece varón, Nunca ¿y falta la cómo lo quispe, sabes? nunca falta la quispe. A ver, ¿cómo lo sabes que parece varón? Por Amy, el nombre, profesor. solo por el nombre. ¿Y qué opinas Por de la voz también. A ver, y si pasas por Parece mujer, profe, parece mujer. quién, Pero el hecho que tenga voz. Parezco más que tú siendo varón. ¿ya? Acá hablamos su de madre, Nicole, Allá, allá, Jerry. allá. Cálmense. Entonces voy Con tratando esa de voz, tranquilo. no, no, no. A este conjunto de personas se le llama sociedad. Y la sociedad está conformado por familias y las familias Viene por con espada. personas, miembros de cada, miembros importantes. No podemos decir que el papá es más importante que la mamá o viceversa, o que los hijos son menos importantes que los padres, sino todos tienen su grado de importancia en un determinado contexto, en un determinado término. Por ejemplo, los padres, ¿cuál es la razón de vivir de los padres? Los hijos, aunque muchos no lo piensen así, pero la mayoría sí piensa así.
¿ya? El materialismo se basa en función de las leyes de la negación y revoluciones sociales. ¿Cuál es el sentido del materialismo? Y hoy en día en nuestra sociedad le llaman izquierda, derecha. El materialismo dice, señores, hay un reparto no equitativo de la riqueza en el mundo, puesto que hay riqueza para todos, pero la mayor parte se aprovecha, o sea, agarra las riquezas y hay pobreza. Y si hay pobreza, los ricos explotan a los pobres. Y los pobres es la fuerza de producción para los ricos. Entonces, ¿qué vende el pobre para el rico? Su fuerza, su tiempo. Y la fuerza, el tiempo, no se puede comprar. ¿Y cómo le compensa el rico? Con dinero, con bienes, con alimentos, eso. Entonces, si los pobres no producirían, los ricos se morirían de hambre. Es como ustedes jóvenes o como nosotros, si en Huancavelica nadie subiese a un automóvil, pues los pasajes no se dispararían. Y si los automóviles no comprarían petróleo ni gasolina, pues los centros que expenden estos combustibles tampoco llegarían a vender. Entonces habría una oferta total de los productos, es decir, pues bajarían el precio de los combustibles, de los balones con gas, etcétera. Pero como no queremos hacer eso, pues la sociedad se pone de acuerdo y subió el pasaje, pues compremos, normal, subamos, ¿ya? Pero la culpa ¿de dónde viene? Desde la cúspide, desde el poder. ¿Será la sociedad misma? ¿Será el mismo gobierno? La pregunta ahí va. Entonces dice, lleguemos al poder y en el poder, una vez hecho al poder, pues hagamos todo en función de la ciudadanía. La intención es buena, jóvenes, pero los actos dice, ¿bajo qué? Bajo la modalidad de revoluciones sociales, bajo la violencia, no importa. Aquí aplican el principio de Nicolás Maquiavelo. El fin no justifica los medios. Ahora viene el positivismo. Uno de los miembros representantes, a ver, alguien está abriendo su tienda o está cerrando. ¿Ya? Compañera Karen. A ver. Listo. Augusto Comte. Augusto Comte va a sintetizarse más en la metafísica del positivismo. ¿Y qué es el positivismo? No es, como ustedes puedan entenderlo, el grado de optimismo que tiene una persona respecto a una situación, sino es categorizar todos los tipos de conocimiento a la ciencia. Solo la ciencia nos va a dar un conocimiento exacto y correcto de todas las formas de pensar. En pocas palabras, cuantificar los conocimientos, ¿ya? Entonces, yo te digo, señorita, ¿cuál es el nivel de tu odio? ¿Cuál es el nivel de tu amor? ¿Cuál es el nivel de agrado de la clase? Entonces me dirás matemáticamente, o un 100%, un 50%, un 20%. Sobresale entre todo el pensar de Augusto Comte, quien propone una reorganización de la sociedad basada en la ciencia. Es decir, ya no hablemos de experiencia ni de razón, sino en el desarrollo de la ciencia. Pero acá viene un pequeño problema. ¿Quién puede hacer ciencia? Un campesino puede hacer ciencia, un estudiante puede hacer ciencia, un personal de trabajo de una institución puede hacer ciencia. ¿Y para qué es la ciencia? Para transformar la sociedad y única fuente segura de conocimiento cuyo punto de partida es en un empirismo radical. Yo recojo los datos por medio de mis sentidos y las tengo que poner en ciencia, en evidencia. Entonces, ¿quién puede hacer solo esto? Esto solo pueden hacer los científicos, es decir, aquellas personas que conozcan un determinado campo. Ustedes, por ejemplo, ahora estamos pasando por la pandemia, ya vamos 2 años. ¿Y quiénes pueden hacer los experimentos? Solamente los médicos. Ahí no entran los ingenieros, los paleontólogos, los arqueólogos, los abogados, los administradores, etcétera. Sino ¿quiénes? Solamente los médicos. Y dentro de los médicos todavía hay una exclusión. ¿Quiénes? Solamente estos que se dedican a la invención de los virus, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo se les llama a estos? Los infectólogos, ¿ya? Ahí no puede entrar un cardiólogo, no puede entrar un oftalmólogo, no puede entrar un cirujano, un neurocirujano, etcétera. Entonces, aquellos que se encargan al estudio de los virus, ¿ya? Y que son los infectólogos.
a partir del cual se explica la situación del hombre en el cosmos. Entonces, la pregunta concreta es, nosotros como personas solo nos podemos regirnos al parámetro de la ciencia. Por ejemplo, un parámetro científico es, jóvenes, la universidad ofrece 18 carreras profesionales. ¿Y ustedes creen que todos los jóvenes, los jóvenes estudiantes en Huancavelica, están diseñados solamente para las 18 carreras que propone la universidad? Ya te ofrecen ingeniería civil, ingeniería ambiental, ingeniería de minas, contabilidad, administración, docencia, computación, pero no te ofrecen música, no hay filosofía, no hay teología, no hay cocina, no hay No hay farmacia, manualidades. profesor. Exacto. ¿Y por ejemplo, medicina cuándo no se hay- va a abrir? Bueno, según los documentos, dijeron para finales de este año. Ya habrá un examen de admisión y al próximo año empezarán con los ¿Psicología también, profe? medicina. Dentro de la medicina van a ¿Psicología? aperturar sus ramas, la psicología, todo eso. Son especializaciones ya que uno lleva. Entonces no voy a entrar esta vez. ¿Ya? Si piensas que no vas a entrar, efectivamente no vas a entrar. Y a eso vamos. El positivismo dice, haciendo referencia a este tipo de pensar, propone la ley de los 3 estados. ¿Y qué habla de los 3 estados? Ahí va el término al cual tú hiciste mención hace un momento. Entonces no voy a ingresar. Dice, la ley de los 3 estados, son 3 estados, estado teológico, estado metafísico y estado positivo. Y si hablamos de estos 3 estados en esta circunstancia, nos vamos al siguiente aspecto. El hombre ha pasado por estos 3 estados a lo largo de todo el proceso de evolución de la persona, desde el inicio hasta este momento. El estado teológico es provisional, que ya pasamos. Es politeísta, es monoteísta, intervención arbitraria de fuerzas divinas, que hasta ahora, por ejemplo, muchas personas siguen interviniendo, atribuyendo fuerzas divinas a algunos factores o fenómenos de la realidad. Pero fuera de esto está la religión. Ya la religión como ciencia, porque hoy en día, en el siglo XXI, hay cosas o acontecimientos que no pueden decir a la vez que no existe un factor, o sí existe. Hay realidades que se han sobrepasado y sugerido, por ejemplo, a la ciencia y se le ve como misterio. La metafísica es un estado de paso del mito a la ciencia. Es decir, paso del estado teológico al positivo. En el positivismo todo es ciencia. Todo se tiene que fundamentar en demostraciones, cosa que si no lo demuestras, pues no es ciencia. Si no lo demuestras, no es realidad. ¿Ya? Si tú dices, a ver, una señorita le dice a un jovencito, te quiero mucho, te amo mucho, entonces el jovencito le dice, demuéstramelo. ¿Y cómo lo demuestran las chicas? ¿Cómo lo demuestran los varones? Ahí viene la famosa prueba del... ¿Qué prueba es? Del amor. Ya, listo. Sí, Entonces, amor. ya, De embarazo. listo. Dame Entonces, chiquito. ya, ¿cuántos de ustedes han pasado ya por eso? Yo. Ya, entonces, ¿cómo te fue aquella experiencia? No cuenten, Me fue pe. mal, profe. ¿Ya? Ah, qué Estaba más duro que Goku. bonito. Profe, sin falta cuentan estas causas. Ya, a ver, Ya. te cuento, porque acá está en el monte, pe. Una señorita... Borracho, una se- borracho, nada, sin miedo al éxito. Ya. A ver, yo les digo, la primera experiencia que una persona tiene hoy en día es un hotel con 1000 estrellas. ¿Ya? Alucinan, profe, alucinan en ¿Ya? el cerro. Un en el hotel de cerro. 1000 estrellas. ¿Ya? La economía. No es una habitación, sino es el campo, encima del pasto, Claro. todo Viendo las natural. estrellas. ¿Quién te ofrece ¿Ya? eso? ¿Ya? Entonces, las señoritas les gustan eso, prefieren eso y ya está. Entonces pasa así. No. En una lectura No, que yo profesor. leía y decía, No, teacher. ¿cómo fue, No, profesor. cómo fue aquella experiencia? Decía, fue desagradable. Tu enamorada le gusta eso, seguro. Bueno, yo no tengo enamorada. Aspiramos a más, profe. A tu esposa. No, ¿Quién tampoco ya esposa? no tengo esposa, La sino ese. trampa. es- Ay, Tu amante, profesor. Tu amante. Ya. Eso dicen, eso dicen. Ay, ya. Entonces, Pero a la hora de la hora, donde sea. exacto. La Ya. santa. ¿Ya? Claro, ve. Hablan con experiencia. La verdad, ya. La verdad. Ya es la Entonces, víctima, ahí dice, tampoco hablan eres con- la víctima. Hablan con experiencia.
Y desde Las esta cosas experiencia, como son. Se tenía ahora- que decir y se dijo. Chicos, cállense, deja que explique el profesor, por favor. ya, chicos, silencio. Cuando hablamos de esos temas, sí, todos hablan, ¿no? ¿Ya? Entonces, el estado teológico es vivir solamente en el mundo de las ideas, es decir, en un mundo ideal que la persona constituye de acuerdo a su pensamiento, a su criterio, a su Como por querer. ejemplo, profesor. Hoy en día, por ejemplo, hoy día yo quiero, ¿qué quieres? Yo quiero dinero, ¿ya? Yo quiero ser la más simpática de todas. ¿Por qué las mujeres se visten muy bien? ¿Por realmente llamar la atención de un varón o por competir con otra mujer? ¿Ya? A ver, ¿por qué las señoritas se pintan los labios? ¿Por qué las Yo me señoritas se siento hacen Pero bien. profesor, hay Sí, simplemente hay ciertas personas que lo hacen, no son todas. exacto, pero ¿por qué lo hacen? Tienen un ideal dentro de sí que para bien o para mal les da cierta satisfacción, Me no gusta, total, profesor. ¿ya? Me gusta, profesor. Ya, exacto, ahí está, le gusta, pero a mí también me gusta fumar, ¿ya? Me gusta beber, me gusta, me gusta, por ejemplo, me gusta drogarme, A pero mí para mí, también. La mota, profe. ya, entonces tú y yo nos damos un Lánzala. encuentro, ¿ya? Entonces, así, me gusta. Ya, a algunas personas les gusta maltratar a las mujeres, algunas mujeres maltratan a los varones, ¿ya? Y los hacen por un gusto. Pero ese tipo de pensar es correcto. Nos matan A a ver, los enfermados. a ver, chicos, Por favor, apaguen sus micrófonos, dejen un explicar grupo al de profesor. jóvenes ya son casados, parece, creo que están discutiendo y peleándose allí, quitándose papeles, etc. Entonces, el teológico se basa en los famosos gustos. Un gusto es bueno, pero exagerar ese gusto ya cae en otro estado, ¿ya? Por ejemplo, a mí me gusta comer, a mí me gusta beber, me gusta hacer deporte, que es bueno, pero eso es un hábito. Ahora, el vicio cuando viene, me gusta hacer cosas malas, me gusta drogarme, me gusta fumar. En el caso de los jovencitos hoy en día, me gusta tener sexo, luego aborto un hijo si lo tengo. ¿Y el varón qué? Se da la fuga, etcétera. Entonces, depende de mí, depende de lo que yo quiero. Hoy día está de moda el famoso término depende. ¿Amas a una persona? Sí, pero depende. ¿Depende de qué? Si es mujer, depende del cuerpo que tiene. Si es varón, depende de la billetera. Si es serrano o si es de la costa, etcétera. Cada uno ve. Entonces, el amor, ya no, y no, el amor no solo es ver lo físico. Un consejo para todos ustedes. La belleza está en la billetera. Por eso, la belleza puede ser exterior, joven, y puede ser increíble, pero nunca se enamoren de la persona, nunca se enamoren a primera vista de la persona que les ilusione, sino para eso está el proceso de conocimiento. Ahora, el metafísico es un proceso de transición crítico y a la vez negativo, es decir, todo lo anterior empiezo a negar y decir que todo esto es malo, todo el estado teológico es malo, que el pensamiento de los pensadores antiguos que eran politeístas, panteístas, por ejemplo, el pensamiento de los incas, todo es malo. ¿Ya? Hasta el Amayuya, Amajeya, Amasua es malo. ¿Por qué? Ellos no vino la revelación, pero ellos sí descubrieron esos tres principios con el cual lograron progresar su cultura. Amayuya, Amajeya, Amasua. No ser delincuente, no ser ladrón y no ser mentiroso o no ser perezoso. Y con eso lograr. Entonces, definir todo eso negativo, es decir, tirar todo lo malo y lo bueno por la borda. Los fenómenos se explican por entidades inherentes a su naturaleza. Entonces, yo debo explicar cada fenómeno de la realidad en este tiempo, en este determinado contexto. Ya si yo digo, por ejemplo, hoy en día, jóvenes, ¿cómo son las mujeres? ¿Malas o buenas? ¿Ya? ¿Qué responderían? Un jovencito podría responder ¿ya? Buenas. Por su Muy buenas, profesor. Buenas y malas. Depende de su personalidad, profesor. personalidad. Full malas, profe, full malas son. Ya. Personalidad, Mi profe. compañero dice Depende de full cada malas. uno cómo se ¿Y manifiesta. por qué? Porque él tiene una cierta experiencia. Y si él me dice que las mujeres son full malas, su mamá es mala, su hermana es mala. Claro, claro. ¿Ya? Ya, porque estoy preguntando, la pregunta es clara y concisa, ¿no? Entonces dice, son full malas. A veces juzgamos por la acción de una persona, globalizamos a todo. ¿Ya? Ya lo Y a las puse. chicas les digo, chicas, ¿qué opinan de los varones?
Hablen. Algunos ¿Ya? son buenos y algunos son malos. Bueno, cada uno es diferente, Listo. profesora. Pero No, en este término de no hay pensar, por opinión, ejemplo, profesor. del positivismo, no Para el existe el mismo no hay término. No juegues, es Algunos. mentira. En el tema del algunos, positivismo no unos No, que es existe pocos. falta de el término atención. algunos, sino existe todo o nada. Y el Entonces todos. positivismo domina la experimentación. La causa de los hechos son experimentables. Y bajo la experimentación nosotros podemos determinar qué cosa, su veracidad o su falsedad. Luego viene el término de la fenomenología. Max Scheler dice, es un representante máximo de la fenomenología, su interés se funda en la aplicación de fenómenos a la ética. Cuando habla de fenómenos, él llama a toda acción de pensar fenómeno. No son los fenómenos naturales, sino la acción de pensar. Yo pienso que las chicas son malas, por ejemplo, decía un joven, entonces es un fenómeno, pero este fenómeno debe estar ligado a la ética. ¿Qué es la ética? Un parámetro o conducta de vida, pero instituido por la sociedad, no por el buen común, ¿ya? Ustedes se recuerdan, hace un mes atrás o 2 meses atrás por la televisión pasó una señora que quería tener una muerte digna, quería que ya o le asesinaran, ¿ya? Esta mujer hoy día se encuentra vivo, gracias a que no tomó esa decisión radical a último momento y decidió aferrarse a la vida. Y hoy dice, pues al igual que yo, muchas personas desean quitarles la vida, solo porque quieren evitar el sufrimiento, cuando con el sufrimiento se puede alcanzar muchas veces la felicidad. Así como la elaboración de una teoría de valores. Cuando hablo de teoría de valores, hoy en día jóvenes, nuestra sociedad mismo ha impuesto formas de vivencia que no se permiten. Por ejemplo, la eutanasia, el aborto, la trata de personas, el comercio de órganos, tráfico ilegal, la drogadicción, etc. ¿Qué buscamos en conclusión? Ganarnos la vida de modo fácil. Y esas personas se ganan la vida de modo fácil a costa de otras personas, ¿ya? Ahí ocurren asesinatos, trata de personas, trata de señoritas, han desaparecido unas señoritas, en Perú han desaparecido hasta ahora 8 personas, de esas personas ya apareció Rosalinda, ¿ya? ¿En qué estado apareció? Esas personas se beneficiaron, pero ¿a costa de qué? De la muerte de esta señorita. De su muerte. ¿Ya? Entonces, afirma que la sociedad necesita de una intencionalidad emocional e intelectual, cuando debe de buscarse una intencionalidad real. Yo le puse esto de negrita, ¿por qué? Lo que nosotros queremos es el bienestar personal, pero además hemos de procurar el bienestar comunal. Es decir, si yo tengo un pan, pues compartamos entre todos. No solo yo como ese pan y me sacio, y los demás no me importa. Eso pensarían las personas egoístas. Por eso hay pobreza en el mundo. ¿Por qué hay ricos y pobres? Solo por egoísmo, porque unos quieren más y les quitan a los que tienen menos. Edmund Husserl, un autor que se basa en el subjetivismo psicológico, ¿ya? Para él dice, bueno, señores, ya que no podemos llevar la realidad tal como es, entonces convenzámonos a nosotros mismos de que todo está bien. Y te dicen, el poder de la mente. Todo está bien, no te preocupes, todo está bien. Tu mamá se muere, tu papá se muere, todo está bien. ¿Qué vamos a hacer? Ya pasó. Efectivamente, ya murió todo. Pero el subjetivismo psicológico te dice, ¿sabes qué, señorita? Si te hacen una cosa, te hacen un daño psicológico, físico, todo está bien. Debes aceptar. Pero más que aceptar, hace daño. Y a la vez, por ejemplo, hoy en día, muchas señoritas entre ustedes me planteaban, profesor, ¿qué hacemos si llegan a violarme y no quiero tener un hijo? Entonces, ¿qué hago? Asesino al hijo. En vez de querer asesinar a ese niño gestado, búscale al papá, asesínale al papá y deja que nazca ese niño, ¿ya? Y vas a ver, cuando le asesinas a su papá, a tu hijo o a tu hija, le vas a decir, lo maté por fin. Aunque tú te aparezcas, lo maté. ¿Ya? Eso se piensa. Entonces, a eso va. Busquemos un subjetivismo. Acá nos habla de una vivencia psíquica cuyas esencias implicadas en ellas a la realidad de un modo directo y sin proceso de abstracción. Su método se basa en una investigación en la restauración de la metafísica desde el subjetivismo. ¿Y qué es el subjetivismo? Es un estado racional dentro de la persona creyendo que lo que piensa es correcto, creyendo que lo que opina es correcto. Y muchos de estos autores hoy en día, por ejemplo, imponen su opinión. Por ejemplo, en Venezuela vemos personas que se mueren
con hambre cada día y al gobierno no le interesa. ¿Ya? ¿Cuál es su frustración del gobierno? Pues que otros países no ven. ¿Y por qué se están muriendo las personas? Tienen riquezas suficientes como el petróleo, pero como no permite ingresar a otros gobiernos, pues no pueden procesar su petróleo y se están muriéndose con hambre. Vienen acá a Perú y los venezolanos están muriendo de hambre, pero los venezolanos vienen a Lima y empiezan a robar. ¿Y qué dicen los peruanos? Ah, votémosle a los venezolanos. Pero todos los venezolanos realmente serán delincuentes, asesinos, contrabandistas. No, 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 profesor. profesor. Exacto. Pero la No, mayoría de la profesor. sociedad, ¿cómo les juzgamos? A ver, si pasa un venezolano por tu generalizamos, lado, profe, ¿te generalizamos. atreverías a darle la mano? Hola amigo, ¿cómo está? Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Yo soy huancabelicana. Ya como que le estamos viendo con miedo, con terror o muchas veces con odio. Martin Heidegger empieza su pensamiento con la cuestión del ser. Martin Heidegger plantea el término de la metafísica y dice, la metafísica antigua fue simplemente un cuento, entonces ahora replanteemos el problema de la metafísica, pero desde el mundo de la tecnología. Antes no contábamos con tecnología, pero ahora sí contamos con tecnología. Entonces, reprogramemos el término del ser desde la tecnología. ¿Y qué es el ser? Pues el ser, en su máxima expresión, es el hombre. Y dice, el hombre es producto de la programación que ha elaborado la metafísica tradicional. El método fenomenológico debe ser la encargada de interpretar el modo de ser, el pensar, actuar de las personas. A ver, ¿alguien le estoy escuchando? ¿Ya? Entonces, y afirma que no hay objeto sin sujeto. Es decir, pues la realidad depende de cómo yo pienso. Si yo pienso que una mujer solamente me sirve para satisfacción placentera, pues solamente sirve para eso. ¿Ya? Entonces, si tú piensas así, tu mamá también será eso y pensará así. Y eso queremos vivir e imponer en nuestra realidad. Cuando debemos saber que una persona, sea varón o mujer, pues tiene un valor en sí. Y eso tenemos que respetar y respetarlo. Supongamos, dos enamorados, dos personas que llegan al matrimonio o desde el noviazgo o desde la amistad, el respeto mutuo, ¿ya? Ahora yo le pongo, por ejemplo, la realidad es tal como se muestra y lo que nosotros captamos desde la experiencia, pasando por la razón, es su esencia. Esto no está sujeto al tiempo ni al espacio y mucho menos al subjetivismo, sino al parámetro de reconocer la verdad. Nosotros no estamos lidiando en función al subjetivismo, pues yo pienso de ti que tú eres así. Yo pienso que la sociedad está mala. Tú piensas, pero la realidad no es averiguar cómo piensa, sino cómo es la realidad, cómo es la sociedad, cómo es tu estilo de vida. Y dentro de ello puedes detectar defectos y hábitos. ¿Y qué haces con los hábitos? A seguir perfeccionándolo. Con los vicios, a superarlos. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, jóvenes, con esto damos por terminado la sesión y nos vamos al cuestionario. ¿Ya? A ver. Ya nos vamos aquí. Estamos en la semana número. A ver. A ver, semana número. 6, profe. 6, profesor. 6, Ya, profesor. ya, listo. 7. Pregunta número 6 dice, el periodo de la Ilustración donde se describen el conjunto de tendencias del pensamiento y la literatura también es denominado como Siglo el de las siglo luces. luces. La B. ¿Ya? La B. Alternativa B. ¿Ya? 2. La Ilustración cuando afirma fe en el poder de la razón, cuando dice esta frasecita, ¿a qué hace referencia? La razón transforma y libera al hombre para descubrir las leyes que regulan la naturaleza y la sociedad. En el iluminismo se piensa que la sociedad también está regido por leyes, así como la economía. Por ejemplo, es una ciencia social, pero estudiada desde el punto de vista de la matemática. Y dice, a mayor oferta, ¿la demanda crece o decrece? A ver, a mayor oferta, Crece. a mayor oferta, la demanda crece. ¿Ya? Decrece, Por ejemplo, a ver, crece. claro,
Jóvenes, por ejemplo, ahora se acercan las fiestas navideñas. ¿Qué va a pasar? Todas las personas van a viajar de un lugar a otro. Entonces, qué va a surgir con los pasajes? Inflaciones de los boletos de Ya, pasaje. Va a estar caro, exacto. profe. Va a estar caro. Aumenta. ¿Por qué? Porque hay demasiada demanda. Demanda. Hay demanda. Mayor Demasiada demanda. demanda. Pero cuando no hay pasaje, no hay pasajeros, ¿qué hacen las Baja, profe, empresas? baja los precios. Baja el monto y No te están suplicando, ¿no? Señorita, por favor, ya cuánto tienes, sube, te voy a llevarte con todo el dinero que tienes. Pero cuando sube la demanda, ahí ya ni te conocen, ¿no? El quien paga más, viaja. ¿Ya? ¿Cuánto está el pasaje a Lima? 120 soles. Ahora que se ha disparado el sol, tal vez llegará hasta 150. ¿Quién sabe? O hasta 200 soles. Ya va. ¿Ya? Entonces, si es posible, vayan comprando desde ahora ya sus pasajes. La razón transforma y libera al hombre para descubrir leyes que regulan la naturaleza y la sociedad. 3. ¿Cuál fue el órgano de mayor difusión de las ideas ilustradas? ¿En qué texto? ¿Ya? Enciclopedia. Ya, la enciclopedia. ¿Y quiénes son los autores de este texto, de la enciclopedia? A ver si yo les pusiese en el contexto, en un libro, o una pregunta de admisión. ¿Quién fue el autor de la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias? No, Denis Diderot. ¿Ya? A ver, La los autores pantalla. son Denis Diderot. Profesor, estás compartiendo Profesor, pantalla no de la estás compartiendo pantalla. ¿Seguro que no estoy compartiendo? Solo está la teoría. No, Teoría. profe, estás leyendo. No, No, profe. Pero tienen No que se hablar ve los nada. jóvenes. No se ve nada. Ahora, No se ve la parte práctica. Ahora sí, profesor. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahí está, la profesor. práctica 6, ¿ya? Es Entonces, por Denis ejemplo, Diderot, ¿no, profesor? ¿ya? Entonces es Diderot, Denis Diderot y D'Alembert, ¿ya? D'Alembert. A ver, dentro de esto vamos a hacer algunas acotaciones más que suelen venir frecuentemente en los exámenes de admisión. Denis Diderot y D'Alembert. A ver, vamos a hablar acerca de Adam Smith. ¿Quién fue Adam Smith? Adam Smith fue el padre de la economía política, ¿ya? Un representante de la Ilustración británica que nos habla de la economía y la ética. En pocas palabras, vende tus productos o compra, pero sin exceder los costos, porque hay personas que venden, pero a costos elevadísimos. Argumento, ha subido el dólar, cuando en realidad no cuesta así. Traen de Lima y venden acá 100 soles más o al doble de precio, cuando deberían de vender a un costo moderado, obviamente sí velando por su ganancia, pero no exagerando. ¿Ya? Entonces, viene luego Montesquieu, ¿ya? Montesquieu, su nombre es Charles de Sicondat, ¿ya? Montesquieu, Charles de Sicondat, y él habla de la separación de poderes en el periodo de la Ilustración. El Estado debe regirse en 3 poderes. ¿Cuáles son? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Y quién fue quien habló de esto? El que escribió este texto fue Montesquieu. Su nombre original es Charles de Sicondat, ¿ya? Entonces, él hablar de esto, ¿en qué libro lo escribe? En el libro El espíritu de las leyes, ¿ya? En el texto El espíritu de las leyes. Listo. A ver, otro. Conocemos a Voltaire, ¿ya? Ustedes lo van a leer como Voltaire. Voltaire. Exacto. Se pronuncia Voltaire, pero se lee Voltaire. Su nombre es Francois Marie, ¿ya? Francisco de María. Francois Marie, ¿ya? Entonces dice, él habla acerca del diccionario filosófico y escribió sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, ¿ya? Y habla acerca de la filosofía de la historia. Él nos dice, toda la historia tiene un modo de desarrollarse y hemos de entenderlo aquello. En conclusión, nosotros no podemos juzgar la filosofía antigua desde nuestro punto de vista actual. Yo no puedo juzgar de mi vivencia del 2021 la Edad Media, ¿ya? ¿Por qué, por ejemplo, muchas personas se ofrecían voluntariamente para ir a la lucha de las cruzadas? Y muchos piensan, porque el Papa les prometió salvar su alma. Y si ustedes estudian la teología antigua, la escatología,
No es así. ¿Por qué lo hacían? Por convicción. ¿Por qué hoy en día una señorita se enamora de un varón? ¿Por qué una señorita simpática se enamora de alguien que a mi parecer no es simpático? Generalmente las suegras son las que evalúan, ¿no? ¿Qué te pasó, hijo lindo? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Mira, no le ves la cara, no le ves los dientes, no le ves el cabello, etc. Ya, y tenemos que, las chicas tienen que lidiar con su mamá. Y luego el varón tiene que lidiar con su mamá también. No, mamá, que a mí, que esto, que el otro. Ya, al final, Por eso mamá, no le ¿qué le presento hace a mi todavía. papá entonces? Dice. Entonces les repito, nuevamente, Adam Smith, padre de la economía política. Montesquieu o Charles de Secondat habla sobre la separación de poderes. Una pregunta puede ser, ¿quién es el que promulgó por primera vez la división de poderes? ¿Y en qué libro? En el espíritu de las leyes. ¿Cuántos poderes? Debe ser 3. Poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. En nuestro poder, el presidente, ¿dentro de qué poder se encuentra? El presidente del Perú. No. Ejecutivo, poder Ejecutivo, ejecutivo, ejecutivo. ¿Ejecutivo, legislativo o judicial? Ejecutivo. Ejecutivo. No puede El presidente se legislar encuentra él. dentro No del puede poder legislar. ejecutivo. Listo. Y Voltaire habla sobre Profesor, la filosofía de la historia. disculpe, no se mueve, su pantalla sigue en la 1 y la 2, o estén ahí Sí, nada más. ¿ya? Solamente. ¿Ya? Luego hablamos, por ejemplo, de Rousseau. Les estoy acotando nomás. De Rousseau. ¿Quién fue Jean-Jacques Rousseau? Un francés también. Él habla sobre la reforma de la educación y las costumbres de la humanidad. Ya, señores, aceptemos la realidad antigua, estudiemos la realidad antigua, pero tampoco nos seamos indiferentes a lo que nosotros aprendemos. Él lo plantea así, ¿ya? Y pues es uno de los grandes autores del siglo XVIII, Rousseau, ¿ya? Fue uno de los últimos enciclopedistas y el primer romántico, ¿ya? El romanticismo también es una corriente filosófica que va a surgir, pero se va a avalar más en la literatura, en las poesías, en el amor que a ustedes les encanta, que a todos nos encanta. Le dicen, niña linda, preciosa, ¿por qué te fuiste de mi lado? Preferiste ser un pétalo en la vida de otra persona y en la mía dejaste de ser la flor que yo quería. Poeta. ¿Ya? Dice, ¿cuál fue el órgano de mayor difusión de las ideas ilustradas? ¿Cuál fue el órgano o el texto de mayor difusión? ¿Ya? La enciclopedia. ¿Ya? Aquí está, por ejemplo, correlacionar los principales pensadores del periodo ilustrativo con sus obras. Ya les he dicho, ¿quién es Diderot? ¿Ya? A ver. Diderot. Vamos a ver acá. ¿Ya? Vamos a hablar. Diderot, Rousseau, Kant. Hablamos a D'Alembert, Voltaire. Hemos hablado de Diderot y D'Alembert. Es crítica de la razón pura. Exacto. Immanuel Kant habla de la crítica de la razón pura. Los que escribieron el diccionario portátil, ¿ya? Diderot y D'Alembert, pero más se le atribuye a Diderot, ¿ya? Diderot, diccionario filosófico portátil. Esta es la enciclopedia. Lleva por título Profesor. Voltaire, división de... No, Montesquieu, Voltaire habla... División de poderes. Ya, Montesquieu es el encargado de la división de poderes. Entonces, aquí tenemos la respuesta. 1B, 2E, 3A, 4D y 5C. Immanuel Kant, ¿ya? Por ejemplo, 4, Rousseau, el contrato social. Habla de cómo nosotros hemos de vivir en una sociedad. Rousseau, el contrato social. Todos nos hemos puesto de acuerdo para que haya un comprador, un vendedor. Todos nos hemos puesto de acuerdo. Hablan sobre el contrato social. ¿Ya? El discurso preliminar de la ciencia. ¿Quién lo hizo? D'Alembert. Acá, D'Alembert. ¿Ya? Hablamos luego del racionalismo dogmático. ¿Ya? Entonces estamos hablando de el racionalismo dogmático. ¿La 6 qué sale, profesor? ¿Ya? A ver. La 5, La D. Ya la pregunta 4 es la E. ¿Ya?
Listo. No se preocupen, si alguno no llega a copiarlo, se los voy a enviar al grupo. Immanuel Kant, cuando afirma sobre la metafísica dogmática que hemos hablado, nos va a decir, hace referencia a qué? Ya listo. Al conocimiento sobre las realidades extraempíricas. Immanuel Profesor, ¿qué Kant, es la metafísica dogmática? Disculpe que le interrumpa. la metafísica habla del tema del ser, pero la metafísica dogmática habla del ser en un solo sentido, impuesto para la sociedad. Entonces habla él de dos temas, fenómeno y noúmeno. Y la metafísica habla del fenómeno, y la metafísica dogmática habla del noúmeno, es decir, existe el alma, existe la vida, y Kant dice, sí existe el alma, pero no le puede dar una explicación de dónde surge el alma, hasta dónde abarca el alma, es eterno, no es eterno, y se ve forzado a aceptar la religión. No como cristianismo, no como catolicismo, sino simplemente sí existe Dios, pero sabe argumentar, no sabe argumentar, no puede argumentar. ¿Por qué? Porque quiere reducirlo todo a la ciencia. ¿Ya? Immanuel Kant habla metafísica dogmática, reducir las realidades extraempíricas a la ciencia, al conocimiento científico, es decir, a experimentar. Ustedes han experimentado a Dios, han experimentado el amor, han experimentado el odio, la ira, la soberbia de otra persona. Si ustedes Sí, han profesor. visto el odio, no, pero sí se dan El odio no. manifiesto. Entonces, Manifiesto. tú no has experimentado, He hijo, sentido. ¿ya? Ya, entonces una cosa es sentir y otra sentido. cosa es De vivirla. Dios, de Dios. Listo. Pero lo has experimentado a Dios, lo has visto, lo has tocado, lo has palpado, has conversado con No, él. profe, no. Nada, es mudo. Entonces, pero igual le Muy han preguntado reservado es. a Immanuel Kant, le han preguntado, ¿has experimentado la vida? No. ¿Has visto la vida? No. Pero vivimos, yo camino, me muevo, puedo tomar decisiones. Entonces a Immanuel Kant no le quedó otra cosa que decir, pues sí existe la vida, sí existe un Dios, pero no aceptó al Dios católico, al Dios cristiano, a los dioses de las diferentes religiones, sino solamente se quedó en decir sí, sí existe, ¿ya? Y él habla de metafísica dogmática, por eso habla de realidades empíricas, pero en función al conocimiento científico. Y como no se puede experimentar eso, pues solamente le queda aceptar. Cuando tratamos del idealismo científico que habla Hegel, entendemos, el conocimiento es producción del De objeto, la ciencia. ¿ya? Entonces, ustedes jóvenes, ¿cómo afirman? El conocimiento, lo que tú conoces, por ejemplo, tú me puedes ver en este momento y puedes decir, por ejemplo, el profesor está en determinada situación con un tipo de ropa determinado y dice, el conocimiento es producto del objeto. Tú me juzgas en función de lo que me ves o en función de lo que yo soy. En función de lo que te veo. Exacto. Y si tú me ves desnudo, ¿cómo me puedes juzgar? El profesor es función mucho de lo que más soy. bueno Omar le estando suda con la ropa que espalda, Omar le suda la espalda. ¿ya? A ver, ustedes si me ven desnudo pueden decir, el profesor Didi es más bueno Chupetín. estando desnudo que estando con ropa. Actor. La ¿Ya? tenía, Cada la uno. tenía grandazo. ¿Ya? Puede tener grandazo, ¿no? No A mí se me puede gustaría decir, ver, profe. entonces decimos, el conocimiento es producción del objeto, es decir, yo veo al objeto, es decir, veo una mesa, una silla, y recién digo, ah, esto es una silla, ¿ya? Pero nosotros ya hemos dicho desde antiguo, el conocimiento es producto del objeto y a la vez de la persona. El objeto es la realidad que está allí, pero ¿quién lo capta? Nuestro intelecto. Entonces, en esa relación recién se produce el conocimiento. Un conocimiento vago, un conocimiento elevado o un conocimiento científico. Entonces, esto es según el idealismo científico. ¿Y quién plantea o propugna esta idea? El idealismo de Hegel, dentro de su dialéctica, tesis, antítesis y síntesis. Hegel, uno de los principales representantes del idealismo alemán, manifiesta en su pensamiento sistema científico basado en la dialéctica de Hegel. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir en la dialéctica hegeliana? A ver. ¿Cuáles son? Ya, listo, exacto. Eso es la respuesta. Tesis, antítesis y síntesis. ¿Ya?
Acá dice, la filosofía de Hegel sigue un modelo científico, lo que ustedes me están manifestando. ¿Cuál es ese modelo científico? De la dialéctica, secuenciar la tesis, la antítesis y concluir con una síntesis. ¿Ya? Eso es. En cambio, Carlos Marx, por ejemplo, habla de la lucha de contrarios, en función de sí o no, pero acá habla de sí y no y a la vez una conclusión general. Pero esa conclusión después de ¿dónde viene? Después de cavilar. A ver, nos vamos acá. Relacionemos. Idealismo, capitalismo, burguesía, proletariado, masa. ¿Qué es el idealismo? ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es la burguesía? ¿Qué es el proletario? ¿Qué es la masa? ¿Ya? Idealismo. ¿Ya? A ver, cuando hablamos de idealismo, dice, es validez de la idea. Ya, le da una validez a la idea, no a la razón, ni a la verdad. ¿El capitalismo qué es? ¿Ya? El capitalismo es el predominio del capital para crear y producir riqueza. ¿Y quién es, hoy en día hablamos de rico? ¿Quién es el rico? El que tiene más capital. Pero ¿quién es el que tiene más capital? El que tiene más riqueza material. ¿Y quién es el que tiene más riqueza material? El que tiene mucha plata, ¿ya? Entonces, ¿el pobre vale o ya no vale? Ya no vale el pobre. Y un pobre puede Castillo vende tener toros por mayor muchísimo y más menor. amor, muchísimo más, por ejemplo, Traficante. jóvenes en los países desarrollados, ya en Estados Unidos, etcétera, el índice de suicidio de los jóvenes es un Alto. 50%. La mitad de los jóvenes se suicidan. ¿Y por qué? Porque si tienen abundante dinero, tienen carros, tienen yates, tienen casas, etc. ¿Qué les falta? Les falta cariño, amor en familia. Por eso, ellos no quieren celular, no quieren, quieren el abrazo de un papá, el abrazo de una mamá, que sus hijos puedan compartir con lo que tienen, aunque sea un pan, pero en amor, aunque sea dormir todos juntos en una cama, pero con amor. Pero ahí tienen de todo y el índice de suicidios en jóvenes es altísimo. El índice de jóvenes que se dedican a la drogadicción, a la prostitución, al alcoholismo es altísimo, ¿ya? Porque no se sacian. Y dentro de ello también el índice de conversión de una persona hacia otro, por ejemplo, ideología de género es altísimo. Entonces, ¿qué es la burguesía? La burguesía se llama a la clase, a los ciudadanos de clases ricas. Y proletarios, ¿ya? Son nosotros, pues a nosotros nos llaman proletarios. ¿Qué es el proletario? La totalidad de personas o la clase social productora de la riqueza. ¿Quiénes? Los trabajadores, ¿ya? Entonces, a ver, vamos. Y la masa, alternativa D. ¿Qué es la masa? La totalidad de personas. Pues Carlos Marx individúa y dice, la masa debe luchar. La masa es distinta, la masa no tiene identidad, no tiene identificación. La masa todos están incluidos, un pensamiento erróneo de Carlos Marx. Yo en vez de masa lo cambio por persona. Cuando hablo de persona, se hablo de tú y yo. En cambio de masa hablamos de nosotros, de ustedes. Y 10, finalmente, Augusto Comte, representante del positivismo. Ya sabemos qué es el positivismo. Es una doctrina o es un corriente de pensamiento filosófico en donde todos necesariamente se tiene que pasar por la experimentación y solo la ciencia va a llegar al hombre a su progreso. Entonces dice, validar todo conocimiento con el filtro de la ciencia. Si un conocimiento no llega al nivel de ciencia, no vale. Por ejemplo, la teoría de la evolución de Charles Darwin, según Augusto Comte, no sirve. La teoría del último filósofo, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre de este señor? El que murió. El que habló de los agujeros negros, de los agujeros blancos, Stephen Hawking. Habló de teoría. Entonces, según el positivismo, solamente es una teoría. No vale. Señorita, ¿qué opinas del profesor Didi? Yo opino, es una teoría, entonces no vale. Por eso una señorita le decía, no, profesor, lo tiene chiquito. ¿Y cómo sabes? ¿Ya? Tiene que experimentar. ¿Ya? Entonces, una cosa es la teoría, otra cosa es la verdad. Entonces, dentro de ellos existen leyes. La ley, por ejemplo, de la gravitación universal. ¿Ya? La ley del matrimonio, la ley de la gravedad en el aspecto físico, la ley del amor. ¿Cuál será la ley del amor? ¿La prueba del amor será lo mismo que ley del amor? No.
Ya, No entonces, sé. ¿cuántos de ustedes dicen, a ver, si me quieres, demuéstramelo? ¿Y cómo lo vas a demostrar? Experimentando. ¿Qué vas a Con hechos. experimentar? Con con hechos. hechos. Dame tu contraseña, profesor. Ya, mi contraseña, No. Tóxica ya. ya, Tóxico eso. La tóxica. Novia tóxica. listo, chicos. Entonces, allí terminamos con esta sesión de clase y estoy dispuesto para escuchar sus opiniones. Preguntas. Preguntas, chicos. ¿Ya? A ver, chicos, pregunten respecto al tema. Yo- Pregunten respecto a este aspecto o si no, podemos hacer una sesión de clase adicional. Por ejemplo, Sí, podría ser profesor, por favor. ¿Podríamos hacer un repaso de todo? claro. Ya, Sí, claro, se puede pues hacer. hay que animarnos. Hacemos un repaso para dar bien el examen. Listo. Entonces, ¿qué les parece? Ustedes propongan. Yo les propongo, puede ser mañana a las 6 de la tarde. No, pues mañana no. Es que Entonces- pasado mañana es el examen. Por Sábado eso, es examen. ya, mañana. Mañana es viernes. ¿Hoy día no puede ser, profesor? Hoy, profesor. En Sí, la hasta noche. las 7. Hasta Mañana las recién 7. estamos, profesor. Ya, listo. Entonces, hoy día, ¿qué les parece? ¿Ahorita? No, ahorita no, No, pues pues ya. déjale cenar al profe, pues también tiene estómago y come. Claro, Yo no, profe, va a ir a comer. claro. Pollito con papas, profe. ¿A Sí, qué hora? pues. ¿A las 9, 8, 8:30? 8:30, puede ser. ¿Ya? Profesor. Listo. Bueno, 8:30. Hoy- A las 9, profesor. ¿Ya? 8:30. A las 9. A ver, tomen 8:30. una decisión. Las 8:30. A las 9, profesor, a las 9. A las 9. A las 8:30. A las 9 está bien, a las 9 está bien. Profesor, está bien. Está bien, a las 9. Por mí, profesor, pases al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Listo. A las Entonces la 9, práctica por se mí, las a paso las ahora 9 por mismo. mí. Y jóvenes, ¿qué les parece a las 9 de la noche? ¿Ya? Al Ya, grupo de WhatsApp, Sí, profesor. profesor, está bien. Listo. Les voy a mandar un mensaje. Vamos a hacerlo por el Meet, ¿ya? Ya, profesor. profe, ya. Ya, profe. Ya. Ya, profesor, Listo. muchas Por favor, los gracias. grupos para que Listo, ninguno se profesor. pierda. Listo. 9 en punto. ¿Ya? Profesor, disculpe, va a ser por mí, ¿verdad? Sí, Sí, por Meet. ya, Gracias. profe. Ya, Gracias, listo. profe. Hasta luego, Gracias, chicos. profesor. Ya, Cuídate, listo, profesor. chicos. Flash, Hasta luego. profe, flash. Listo. Gracias, profesor, gracias. Gracias.